tenemos en este tiempo, puedo decir, no vamos a definir cuánto, pero desde hace un tiempito corto, pero un tiempo importante, dos experiencias, el Líbano y Siria. Las dos están padeciendo un momento muy difícil de su historia, de su vida. El Líbano, sin gobierno, la semana pasada había renunciado el primer ministro a conformar un nuevo gabinete. Ya hace más de 9 meses, 10 meses que están sin gobierno, con una crisis económica única desde su existencia como país, el Líbano, uno de los 3 países más complicados en el mundo en la cuestión de la deuda externa, que supera el 180% de su PBI. Y esto hace tan complicado porque el Líbano no cuenta con una estructura importante económica como para sostener la devolución de los intereses, de la deuda. Y los países europeos que tienen reservado una cantidad de dinero para dotarle al Líbano, tiene ciertas exigencias para darle ese dinero y por supuesto no se están dando. Y esas exigencias tienen que ver con las posiciones políticas que asume el Líbano frente al Estado de Israel, frente a los Estados Unidos. Entonces, esas negociaciones a las que no quiere acceder el presidente libanés para lograr ese flujo de dinero que ingrese al país. Vayamos al tema sirio. En el discurso del presidente, en la jura constitucional de ese nuevo mandato, habló acerca de 2 temas importantes. O sea, uno lo puede hablar de muchísimas cosas, pero vamos a resumirlo en 2 temas importantes. Uno tiene que ver con la lucha que lleva durante estos casi 11 años de Siria contra los proyectos secesionistas, contra las fuerzas de ocupación occidentales y sus tentáculos en la región, y que tiene que enfrentarlo. Un proyecto, se puede decir, revolucionario de la resistencia, que es el proyecto nacional sirio, a la que se enfrenta a un plan de destrucción en lo geográfico y en lo histórico de Siria. Cuando hablo de lo geográfico, tiene que ver con la división que querían imponer en Siria a raíz de los grupos, los sectores étnicos que tiene el país, pero también su historia, ¿no? El robo que han hecho permanentemente del que es el legado histórico arqueológico de Siria, a lo que apuntaron directamente, por ejemplo, a la ciudad de Tedmor, Palmira, ocupada 2 veces y luego que fue recuperada gracias también al ejército ruso, tenemos que decir la verdad, ¿no? También en esto. Bueno, entonces apuntó hacia ese lado. ¿Y desde qué lado es muy, digamos, no es que sea fácil hablar sobre este tema, pero desde qué punto él apuntó hacia la lucha que llevó a lo largo de estos casi 11 años a todo el pueblo sirio? El presidente Bashar al-Assad apuntó desde el tema de la identidad. Y ahí es donde creo que hizo una punta importante el presidente sirio en esto, ¿no? De que la identidad es lo mismo que la causa, ¿no? Cuando uno define a qué identidad me tengo que remitir yo, está definiendo a qué causa voy a defender. Y él habló acerca de generar permanentemente un frente de resistencia. Y ese frente de resistencia, no los nombró por supuesto, pero todos sabemos que es el frente que hoy está luchando contra las apetencias de Estados Unidos, con su coalición, contra la invasión que está llevando Turquía adelante, contra la ocupación israelí de los Altos del Golán, de Palestina y de parte de las granjas de Sheba del sur del Líbano. Bueno, ¿y qué tiene que ver con que
Siria siempre va a apuntar hacia ese proyecto de resistencia. Porque, bueno, pensemos, Gaza no podría lidiar por su supervivencia si no está Siria. El Líbano no podría quedar firme en esto de que no querer negociar a pesar de todas las consecuencias que podría generarle si no está Siria. Con lo cual, Siria es un elemento importantísimo para toda la región. Y esto, el presidente apuntó hacia esto, ¿no? Y lo mismo, la epopeya que ha marcado un antes y un después en la región, que es cuando Israel es expulsado del sur del Líbano en mayo del 2000. Si no hubiera estado Siria, tampoco hubiera sido fácil para la resistencia libanesa generar este hito que la historia va a hablar de ello, ¿no? Como recién dijo el embajador, la historia va a escribir con letras de oro acerca de estas epopeyas del pueblo y del ejército sirio. El discurso del presidente Bashar al-Assad en esta jura del nuevo mandato habla de un hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor es entre la historia y el futuro, y que tiene que ver con esto que decía yo al principio, la identidad que tiene como salida defender una causa. La identidad es por lo que vive un pueblo y por lo que le pertenece a ese pueblo. Y le dio un lugar especial este tema, ¿no? Y que tiene que ver con las normas de la unidad dentro de esta identidad, ¿no? Que la identidad en definitiva es la que nos va a unir, cualquiera sea la pertenencia que uno tenga, étnica, religiosa, racial, cualquiera sea, lingüística, cualquiera sea la que uno cree que le pertenece, por encima está la identidad nacional, por lo que nos dibuja los objetivos que tenemos que tener, pero también nos limita quiénes son los amigos y los enemigos. Si yo tengo claro mi identidad nacional, yo sé quién es mi enemigo. Por ejemplo, los kurdos en el norte, si no se asumen como nacionales sirios, si solamente se asumen como kurdos, su amigo es Estados Unidos, porque lo está supuestamente dándole todo el apoyo. Pero si se asumen como nacionales sirios, su enemigo es Estados Unidos, ya no su amigo, porque le está robando el petróleo al pueblo, a sus hijos, a sus nietos y a todos los ciudadanos sirios. Entonces ahí está la diferencia de lo que quiso decir, esto es una interpretación mía de lo que quiso decir el presidente sirio. La identidad nacional es lo que nos une, dijo, y le da sentido a nuestra existencia como individuos y como sociedad. Y el entorno que nos rodea, y él habló permanentemente de ese entorno, ¿no? El entorno, por supuesto, en la región. Representados todos van a estar en eso, ¿no? Por lo tanto, árabes y no árabes son parte, ¿no? Que es la que le otorga mayor riqueza. El no ser árabe y pertenecer a la nación siria es la que le otorga mayor riqueza. Por supuesto que dejó entrever que la vida por esta posición y de esta victoria que obtuvo Siria no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es una vía complicada la que eligió Siria. La vida de los sirios ha cambiado muchísimo, muchísimo en estos últimos años. Pensar el que conoció Siria en el 2010 y que hoy visita Siria va a darse cuenta del cambio que ha habido en esta década. Y el cambio ha sido para peor, por supuesto, pero a pesar de todo esto, el pueblo sirio no está muerto de hambre. Ojo, no pensemos, y esto es un mensaje a los países que están llevando a cabo el embargo a Siria. Tiene mucha nobleza, mucha dignidad el pueblo sirio, lo mismo el pueblo libanés. Tienen mucha dignidad, no se mueren de hambre. Un pueblo que sabe que, por ejemplo, de una sandía puede hacer un montón de cosas, no solamente comerse la sandía, sino las semillas de la sandía, la cáscara de la sandía que se hace mermelada, se hace dulces, lo mismo que hacer de una cantidad de especias y de unos yuyitos, hacer el za'atar, una de las delicias más grandes. Ese pueblo que aprendió
de la nada a hacer comidas, no se va a morir de hambre. Y no va a bajar su dignidad, no va a negociar, no va a permitir que parte de su tierra sea robada y parte de sus recursos sean robados. Va a seguir luchando hasta el final. Y esto es lo que ha marcado el presidente Bashar al-Assad. Es verdad que no hay luz, es verdad que los alimentos han aumentado enormemente, es verdad que tal vez un sirio pueda comer carne una vez al mes si es que puede, es verdad eso. Pero también el Estado está, hay un Estado presente ahí, y tiene facilidades hacia los ciudadanos, no todas las que posiblemente desearían tener, pero las otorga, desde la educación gratuita, la salud gratuita para todos, absolutamente todos, sean nacionales o no lo sean, absolutamente todos puedan disfrutar, pero también hay subsidio al combustible, que no lo hay, por supuesto, la gente tiene que esperar horas, pero recordemos que ese combustible está siendo robado del suelo sirio, y hemos visto cómo camiones, cisternas, camiones, kilómetros de camiones están llevando el petróleo de Siria hacia el Irak para ser robado luego. Bueno, esto es Estados Unidos específicamente y los que ayudan, los cipayos, diríamos en la Argentina, los que ayudan a los Estados Unidos. Bien, posiblemente en el Líbano no tengan medicamentos, Siria tiene una condición distinta. Pero también el presidente apuntó hacia el futuro, y el futuro es el desarrollo económico, el futuro es el progreso que se está apuntalando. China ya está construyendo una planta de energía alternativa solar, está en el desierto de Siria, está ahí construyendo con 7.000 millones de dólares una planta que va a dar a toda Siria electricidad las 24 horas y va a superar, va a tener un excedente para poder darle al Líbano. Esto es tener soberanía, esto es tener dignidad. Hay inversiones iraníes, rusas, indias, chinas en Siria. Y esto va a llevar a Siria a un progreso más allá de los embargos de Occidente hacia Siria. Y esto es importante a lo que apuntó el presidente. También apuntó hacia los capitales sirios que han quedado congelados en los bancos libaneses o, yo diría, robados por la corrupción que hay en el sistema bancario libanés. Dijo entre 40 y 60 mil millones de dólares, que es, por ejemplo, la deuda externa que tiene Argentina. Entre 40 y 60 mil millones de dólares se le ha quitado a los sirios de los bancos libaneses. Bueno, esto imagínense lo que significaba para Siria, apuntalar la reconstrucción. Por eso Estados Unidos y sus aliados han apuntado a esos embargos, tanto en los bancos del Líbano como los embargos en Siria, para que Siria no se reconstruya. A pesar de todo esto, Siria hoy tiene 3.000 nuevas industrias, 3.000 nuevas industrias, 100.000 nuevas pymes. Todo esto en medio de una gran crisis económica, un gran embargo y saliendo de la guerra. Eso es lo que apuntó el presidente de Siria. El pasado, que tiene que ver con nuestra identidad y ese hilo conductor, y el futuro, que tiene que ver con el desarrollo, con el progreso y con la sustentabilidad de la economía siria.